Muy bien, entramos de nuevo en un, valga la redundancia, en un nuevo comienzo de una serie de predicaciones que el pastor toma en esta ocasión de 2 libros. ¿Estamos bien? Sí, sí, que son uno. Que son uno, para explicarnos un poco acerca del contexto histórico y hablarnos sobre las esencias y las historias de estos 2 libros en particular. ¿Cuáles son, pastor, estos 2 libros? Esdras y Nehemías. Estoy pensando en otra cosa. Esdras y Nehemías. Esdras y Pero Nehemías. del libro. Lindo nombre, Nehemías. Sí. ¿Escuchaste? Me gusta. Ah, muy bien. Y había puesto como título, escuchaste este título, El lado B. Uy, sí. El lado B. Ya me deprimí con el título. ¿Qué les hace pensar el lado B cuando dicen, este es el lado B de las cosas? Claro, el negativo se me hace. Lo es. Uh-huh. ¿Es negativo, pastor? Es negativo. ¿Se van a mantener con ese nombre, el lado B? Sí. Todo Esdras y Nehemías es el lado B. Qué macana, che. Pero si está registrado en la Biblia, bueno, no, hay que ponerle énfasis. Claro, pero es el título trata de describir de modo muy sencillo y vulgar, pero situaciones complejas, ¿no? Del comportamiento humano. Decepcionante. Sí, la primera me destrozó, pastor, toda la semana. Ah, sí, no, pero para examinarse. ¿Sabes qué ¿Qué le pasa? Estoy analizando después de 30 años de predicación? Upa. Que como que el cierre queda mal, ¿no? La conclusión. Mi señora siempre me critica y no, me dice, pastor, vos das mucha introducción y que la conclusión queda muy... ¿Cómo, pastor? O sea, quedas mal. Pero hay predicaciones donde... Quedas mal, pero viste que ahora la onda es que quedes muy arriba. Claro, tú puedes. Tú puedes, en ti está todo el poder que necesitas para una vida plena. Si tú le dices a ese Ferrari, serás mío. Decláralo. Y esa Ferrari será tuya, aleluya. Si lo pisas con la planta de tus pies, te meten preso. Y bueno, y las predicaciones, todo al revés hacemos acá. Y hay algo... Tiran para... Bueno, hablando de eso, que quizás cuando yo era chica, el pastor papá me enseñó a decir, bueno, todo lo que vos le pidas al Señor, te será dado. Pará. Y yo uno como niño decís, pará, que era un super triciclo. Super triciclo. Y ahí es donde viene, a ver, pensemos bien en lo que vamos a pedir, si tiene que ver para darle gloria a Dios, y segundo, si tiene propósito tu pedido, porque pedir por pedir... para llenar huecos no llega, y mirá que lo intenté. Mirá que he pedido cada cosa, pero es lindo pedir con propósito, ¿no? Y bueno, hablando de pedir, tiene que ver un poco con o nada. No, tiene que ver con un poco con la historia que se va a ir desarrollando el día de hoy, la historia bíblica, que es la construcción del templo. Sí. Habían pasado diferentes reinos que habían atacado al pueblo de Israel y se había destruido el primer templo de Salomón. Había sido saqueado, destrozado. ¿Hasta ahí va muy bien, pastor? Sí. En la historia en el libro de Esdras, junto con Nehemías, nos cuenta un poco cuando regresan del cautiverio. Regresan del cautiverio y les permiten de nuevo retomar la obra. Sí. Con Nabucodonosor. ¿Estamos bien? No, ya pasó el periodo de Nabucodonosor. Pero él les había fueron permitido... fueron deportados por el reino babilónico y ya bajo otros tienen la oportunidad de regresar. El regreso es en 3 etapas la que se nos nombra, por eso hay diferencias hasta de 60 años entre una y otra, 60, 70. Por eso nos podemos confundir un poco porque pasan otros reyes. ¿Me estás diciendo que me confundí? No, sí, no, bueno, me pareció ahí un chascarrillo. Bueno, en la reconstrucción del templo, y la Biblia dice, bueno, el templo no tenía la magnitud del primer templo. ¿Quiere decir algo? No. Vaya diciéndome, si no, pastor. No tenía la magnitud del primer templo, pero sí la posibilidad de poder armarlo. ¿Qué pasa? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, no empecemos, pastor. No. Porque es una sección seria. Está bien. Entonces... El pueblo toma 2 posturas. Sí. Los que estaban muy alegres por la reconstrucción del templo y los que lloraban porque no era el templo original, que habían visto el templo original
y que este no tenía la gloria del primero. Exacto, ahí vamos. Ese no tenía la gloria del primero. Entonces ahí habla el pastor del lado B, la primera parte del lado B, y hablaba sobre la característica comparativa. ¿Estamos bien? Muy bien. ¡Qué bien, che! Que lo comparativo no edifica. ¿Entendés, pastor? Claro. Edifica. ¿Cómo la vi? Y pensaba, ¿cómo lo aplicamos en actitudes modernas nosotros, la comparación? Bueno, habíamos tratado de explicar que lo comparativo es el lado B, ¿no? Esa actitud que nosotros tenemos de los seres humanos de decir que algo tiene éxito o no de acuerdo a la comparación con lo que creemos que sí tiene éxito, ¿no? Entonces se comparaba el templo de Salomón con todo su esplendor con un templo austero en comparación y con otra etapa de la vida de Israel. Estamos hablando de que ellos todavía seguían bajo un gobierno que les exigía continuamente, no tenían libertad en ese aspecto, pero sí habían regresado a su tierra. Y en el reinado de Salomón, obviamente que estaban en su propia patria y con su propio rey. Las circunstancias eran totalmente diferentes y ahora volvían. Y en aquel entonces el templo había sido saqueado porque se iban. Dos situaciones dramáticamente diferentes. Pero la comparación hace que no podamos vivir las experiencias que tenemos con Dios con todo el reconocimiento de esa obra de Dios, porque estamos haciendo comparaciones. Somos muy propios nosotros de comparar iglesias, de comparar etapas, de comparar experiencias. Y la verdad es que un pastor me decía a mí que éxito es hacer la voluntad del Señor, la que Dios quiere que yo haga, no la que todo el mundo en comparación cree que hay que hacer, ¿no? En comparación, ¿no? Entonces, si yo mido las cosas por el lado comparativo, es una medida humana. Y el Señor nos trata de formas diferentes y hay que revalorizar el trato de Dios en la etapa que yo esté. Porque no deja de ser trato de Dios, aunque sea dura la etapa que esté pasando. Es decir, no, pero fulano, mira qué bien que le va. No uses esa comparación. Pensaba en la historia de Caín y Abel, en la comparación y el trato de Dios aún igual con Caín. De Sí. preguntarle por qué ha caído tu semblante, por qué estás tan enojado. Claro. Varias historias de la Biblia nos hablan de la comparación, es algo que sigue pasando a nivel global, igual hoy en el ser humano, pero qué complicado, qué difícil es no poder después salir de la comparación. Claro. Entre cristianos nos pasa entonces, pastor, de Uy, compararnos. es terrible, pero terrible que hace mal, Sí. hace mal, porque yo por ahí siempre lo trazo del mismo lado porque tenemos mucha experiencia en ese aspecto, pero la comparación de iglesias, por ejemplo, iglesias que tienen una identidad única, son irrepetibles porque los miembros que están en esa iglesia no están en otro, porque tienen una experiencia con el Señor que vale oro, pero las iglesias que usan comparación se menosprecian a sí mismos si no logran los objetivos que han logrado otras congregaciones. Claro. Entonces caen en un error muy común por la comparación, que es lo que le pasaba a los ancianos que habían regresado del cautiverio, en no darse cuenta que Dios tiene un plan para cada congregación, que tiene que hay principios que son aplicables a todas las iglesias, que hay que descubrirlos, pero que cada iglesia tiene su identidad, ¿no? Y para eso Dios le dio esa posibilidad de existencia. Lo mismo nos ocurre en el trato con el Señor, ¿no? Todos quisiéramos ser Daniel, por ejemplo, el muy amado, pero Daniel lo tiraron a un pozo de león. Ahí no quisiéramos ser Daniel, si es por comparación, ¿no? Estar con los leones. Claro. Pastor, puede ser, yo observaba la historia y observaba el lado A también, Sí, que eran los que se alegraban. sí, Puede ser un buen síntoma de la no comparación, sí. la alegría por el logro de los otros, del crecimiento de otros, en vez de la comparación. Bueno, sí, es bueno también tener ese es un espíritu correcto, ¿no?
En el caso de los que se alegraban es que se habían criado, algunos nacido inclusive, en Babilonia, y ahora volvían a la tierra que sus padres les habían enseñado que era la tierra del Señor, ¿no? Y que Dios los había conducido hasta ese lugar, y sabían todo el peso desde el llamamiento, desde Moisés hasta ellos, tenían cumplimiento, las profecías se estaban cumpliendo, profecías extraordinarias se estaban cumpliendo en la vida de ellos. Entonces la alegría de que se iniciaba la reconstrucción del templo era una cosa que la verdad que excedía. Entonces el gozo, la alegría, los gritos de alabanza se entremezclaban con los lamentos, y ni una cosa ni la otra pudieron lograr. Por eso el lado B de lo comparativo es triste, porque en el caso de Esdras y Nehemías uno tiene un montón de esperanza con la nueva generación. Macana, lo mismo, las mismas actitudes, el mismo problema en el corazón. Te deprimí. Y ahora empeora, pastor. Empeora, sí. Ahora empeora porque a partir después de Esdras capítulo 4 la Biblia nos cuenta cómo vecinos cercanos a la construcción del templo desalentaron a las personas que estaban construyendo el templo. Claro. Y se dejó de hacer. Se detuvo la obra. Se detuvo la obra. Y del lado B sería, usted lo mencionó, el miedo sobredimensionado. Sí. Bueno, ahí nos ponemos más complejo todavía. El lado B del miedo. Del miedo sobredimensionado, digo yo, porque temor o miedo vamos a tener como un instinto que nos ayuda a la preservación, pero la verdad es cuando está sobredimensionado, el cuco es más grande de lo que uno piensa, ¿no? Y cuando se enfrenta te das cuenta que no era tanto, pero claro, mientras tanto hay que estar en el asunto, ¿no? Y el miedo nos va paralizando, el miedo nos aleja la vista de Jesús. El miedo saca la centralidad de la confianza en el poder de Dios. El miedo nos llena de depresión, de angustia, nos llena de preocupación, nos vuelve personas que no reaccionamos correctamente, estamos paralizados en muchos aspectos. Y en el caso del pueblo de Israel se detuvo literalmente la obra. Perdió el objetivo. Perdió el objetivo y tuvieron que venir profetas que Dios usó, como el caso de Ageo, profetas que venían a dar palabras de ánimo para que el pueblo volviera a ponerse en línea, ¿no?, con el Señor, y volvieran a la construcción del templo. El lado B del miedo sobredimensionado, estamos tan absortos con eso que nos da miedo cualquier cosa. Yo decía en tiempos atrás, hasta qué sé yo, suena el timbre y ya nos ponemos tensos porque qué pasó ahora, ¿no? O el celular, o un mensaje, y claro, porque estamos atemorizados por muchas cosas que nos han pasado. No es que estamos negando la realidad, ¿no? Hay muchas realidades que hemos tenido que enfrentar y tenemos que seguir enfrentando. Pero el miedo sobredimensionado, el lado B de lo que Dios está haciendo, nosotros vemos el lado B, nos llenamos de angustia, ¿no? Y una angustia que después se va disipando, ¿no? Como la neblina, se va disipando después que nos damos cuenta que hay promesas de Dios, ¿no? Eso, justo después de cuando hablaste del miedo sobredimensionado, dijiste una frase que era: no dejes de mirar a Cristo. Sí. Era porque la obra no estaba en ellos y el poder. Exacto. Sino que era la voluntad de Dios que se tenía que hacer, ¿no? Claro. Es que habían sido invitados a construir el templo, les habían provisto todo lo que necesitaban para ello, habían sido guardados en el viaje, tuvieron la posibilidad de fundamentar la construcción, ¿no? Todo había sido obra de Dios, todo había sido obra de Dios. El miedo pasa de que la obra de Dios pase a obra en tus manos, es lo que hace. El miedo te saca la mirada de Dios y ahora pasás a tener el problema vos. Yo solo tengo el problema, yo solo llevo la carga, yo solo tengo que resolver este drama. Pero hasta hace un rato estabas en las manos de Dios, hasta hace un rato era obra de Dios. Y la habíamos visto y vimos su gloria y vimos milagros y vimos cómo Dios
llevó a cabo todas sus propósitos, y aparece el miedo, la amenaza, una pequeña amenaza, pero que se hace enorme, y nos quita de las manos del Señor a las manos nuestras. Eso es lo que hace el miedo. Ahora dependo solo de mí, ahora dependo solo de lo que yo puedo lograr, y me doy cuenta que no puedo lograr nada. Entonces el miedo termina asfixiando la fe, nos quita la mirada de Jesús. Habíamos dicho de Pedro, ahí que siempre lo citamos, pobre Pedro, que cuando Jesús se acerca en el mar embravecido y Pedro le dice: si eres tú, dime que vaya a ti. Y Jesús lo invita: sí, vení. Y caminó sobre las aguas. Dejó de mirar a Jesús, el miedo se apoderó de él y se hundió. Y es muy propio de nosotros tener miedo. Yo no estaba diciendo que no debíamos tener miedo, no, el miedo lo tenemos. Es imposible que no nos venga o sobrevenga temor. El asunto es cuando es más grande, ¿no? Y las amenazas se acrecientan sobre nosotros de una manera terrible que nos quitan los ojos del Señor. Bueno, pastor, viste que decías, bueno, las conclusiones, que quedas así medio pachucho. Sí. Pero hay dos personajes, dos profetas que sí respondieron al mensaje. Ajá. Y respondieron al llamado, que es Ageo y Zacarías. Claro. Dos grandes profetas que ahí mencionaba el autor, no es con poder ni con fuerza, sino con el Espíritu. Sino con el Espíritu, por medio del Espíritu. Bueno, y Dios nos quiere hacer partícipes, compartías también en Ageo que Dios, al llamarnos, en este llamamiento, en la construcción, Él quería hacer que el pueblo sea partícipe de lo que Dios estaba tratando de comunicarles, al igual que nosotros. Sí. Podemos responder por fe al llamamiento, aún sabiendo que vamos a atravesar miedos, o podemos quedarnos directamente con el miedo y con las comparaciones. Sí. Y eso lo que hace, que no lo dije en la prédica, creo, lo que hace es retrasar la obra de Dios. Dios va a hacerlo igual, a pesar de nuestros miedos y a pesar de nuestras comparaciones. Dios va a hacer la obra igual porque Él no depende de nosotros en ese aspecto, ¿no? Pero lo que sí nosotros podemos hacer es frenar, atrasar la obra de Dios. Lo que se podría haber hecho de otra manera se retrasa en el tiempo, y nosotros somos personas que nuestros días pasan como sombra, ¿no? Es rápido, volando, y nos perdemos posibilidades de avance, ¿no? Porque la detenemos por nuestra comparación y por el miedo. Podemos terminar muy angustiados por ambas cosas cuando el Espíritu de Dios es el que obra, ¿no? Y si tenemos que darle gracias al Señor, porque la verdad es que llegamos hasta hoy, hasta aquí, porque su Espíritu Santo nos ha sostenido. Lo que empieza en el Espíritu debe terminar en el Espíritu. Lindo tema para la prédica que viene. ¡Ay, qué lindo! ¿Ves? Sincronizados. Bueno, pero es el lado positivo, que también, si bien quizás siempre nos comparamos con los miedosos, con los comparativos, también nos tenemos que comparar con las personas que sí respondieron al llamado. Tener fe en que podemos, por medio del Espíritu, convertirnos en esas personas. Yo creo que Dios nos quiere usar para que seamos ejemplo. O sea que si lo atravesó fulano, lo atravesó sultano, en eso Dios también puede darme la capacidad de Dios, ¿no? Poniendo los ojos en Él para poder atravesarlo también. Así que bueno, vamos a estar atentos a la predicación del domingo. Lado B, parte 2. Como los cassettes, todas las canciones siempre estaban mejor en el lado A. Claro. No sé por qué. Así que bueno, atentos, seguimos con el libro de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías, la segunda parte. Y seguramente también comparte con algunos profetas menores porque eran contemporáneos de esa situación histórica en Israel. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, querido pastor. ¿Vamos a un espacio publicitario? Bueno, claro. Claro que sí, vamos.